El 9 de febrero de 1944, en el patio interior de la prisión de Montluc, en Lyon, 43 personas fueron ordenadas a formar fila a las 6 de la mañana, bajo luz artificial, que hacía que las sombras cayeran en ángulos que no pertenecían a ninguna hora natural del día. Entre ellas, había una mujer de 28 años, llamada Miriam Feldman, que sostenía a su hijo de 4 meses contra el pecho, con la manera específica en que las madres sostienen a niños pequeños cuando sienten que algo amenaza al niño, que no es exactamente abrazo, sino posición que interpone el cuerpo materno entre el niño y el origen de la amenaza. El niño se llamaba Samuel. Había nacido en octubre de 1943 en habitación trasera de farmacia en el barrio de la Croix-Rouge de Lyon, asistido por farmacéutico que no era médico, pero que era lo que había disponible en circunstancias que no permitían seleccionar entre lo disponible y lo ideal. La fila que formaron esas 43 personas en 1917, el patio de Montluc, fue proceso de selección que el Obersturmführer Klaus Barbie, jefe de la Gestapo en Lyon, conocido en la ciudad como el Carnicero de Lyon, había delegado esa mañana a su subordinado Werner Knapp, quien procedió con la eficiencia burocrática de quien ejecuta procedimiento establecido y no con la crueldad personalizada que caracterizaba a Barbie cuando supervisaba personalmente. Diferencia que no cambiaba el resultado para las personas en la fila, pero que afectaba la velocidad y el método. La selección separó a Miriam de Samuel en 90 segundos. No hubo despedida porque Knapp no había previsto protocolo para despedida y porque en la lógica del sistema que representaba la despedida era variable irrelevante que no figuraba en ningún formulario que hubiera llenado hasta entonces. Miriam fue asignada a grupo de adultos enviados a Auschwitz en el transporte del 11 de febrero. Samuel fue llevado a institución de acogida no especificada en documentos disponibles. Lo que sucedió después de esa separación, durante los 16 meses siguientes, involucra a 8 personas que nunca se conocieron completamente entre sí, que actuaron desde motivaciones distintas y con información parcial, y que sin saberlo completamente construyeron cadena de decisiones que determinó si Samuel Feldman viviría o no, y si Miriam Feldman encontraría o no lo que había dejado en ese patio a las 6 de la mañana de febrero. Esta es la historia de esa cadena, de cada eslabón de ella, y de lo que significa que una cadena de personas ordinarias tome decisiones ordinarias de humanidad en contexto diseñado específicamente para hacer esas decisiones imposibles. Lyon y la ocupación. Lyon, noviembre de 1942 a febrero de 1944. Lyon era la segunda ciudad de Francia en tamaño y en muchos sentidos la primera en complejidad durante la ocupación, porque era ciudad que había estado en zona libre hasta noviembre de 1942 y que por tanto había funcionado durante 2 años como destino de refugiados judíos de zona ocupada del norte, como sede de organizaciones de resistencia que el gobierno de Vichy toleraba mientras las consideraba manejables, y como lugar donde la diferencia entre colaboración y resistencia no era línea sino espectro en que las personas individuales se ubicaban según criterios que cambiaban con las circunstancias. Cuando las fuerzas alemanas ocuparon zona libre en noviembre de 1942, en respuesta al desembarco aliado en África del Norte, Lyon se convirtió de refugio relativo en territorio de cacería, transformación que tomó semanas en completarse administrativamente, pero que fue inmediata en sus efectos sobre las personas que dependían de la distinción entre ambas categorías. Klaus Barbie llegó a Lyon como jefe de la Gestapo en noviembre de 1942, 30 años. Ya con reputación en territorios del este de Europa de oficial que usaba violencia personal de manera que sus superiores encontraban eficiente y que sus colegas encontraban excesiva.
distinción que en el contexto S de 1942 requería que la violencia fuera muy excesiva para registrarse como tal y que Barbie cumplía con amplitud. En 18 meses en Lyon, Barbie fue responsable de arrestos de miles de personas, torturas documentadas en cuartel general de la Gestapo en Avenue Berthelot, deportaciones a campos de exterminio y el episodio que le daría nombre en la historia específica de la ocupación de Lyon: el arresto y deportación de 44 niños judíos escondidos en Issy en abril de 1944, ninguno de los cuales sobrevivió. Fue juzgado por estos crímenes en Francia en 1987, 43 años después, en proceso que fue primero en Francia bajo cargo de crímenes contra la humanidad y que produjo sentencia de cadena perpetua que cumplió hasta su muerte en 1991. Pero en febrero de 1944, Barbie estaba en la cima de su poder en Lyon y la Gestapo que dirigía operaba con la efectividad que produce combinación de informantes pagados, red de colaboradores locales y métodos de interrogación que extraían información antes de que las personas pudieran evaluar completamente lo que estaban entregando. La comunidad judía de Lyon y sus alrededores había sido objeto de persecución creciente desde 1942, intensificada después de redadas de Belle de Hive en París en julio de ese año, que demostraron que la Gestapo y la policía francesa podían cooperar en deportaciones a escala masiva con eficiencia que hasta ese momento no había sido demostrada en Francia. Miriam y Samuel Lyon, 1943. Miriam Feldman había llegado a Lyon desde París en septiembre de 1942, 6 meses embarazada, sola, con documentos que identificaban como Marie Fontaine, a mujer que no era ella, pero que tenía suficiente similitud física para que la discrepancia no fuera evidente en examen rápido de control de identidad, que era el único tipo de examen que era posible superar, porque el examen exhaustivo era infalible contra la identidad falsa. Su marido, David Feldman, había sido arrestado en París en agosto de 1942 durante redadas del barrio de Marais. Arrestado en calle mientras regresaba del trabajo, circunstancia que Miriam conocía solo por testimonio de vecina que lo vio y que fue a decírselo antes de que la Gestapo llegara al apartamento donde vivían. Margen de tiempo de aproximadamente 40 minutos, que fue suficiente para que Miriam tomara lo que podía llevar y saliera por puerta de servicio. Llegó a Lyon con dirección de contacto proporcionada por red de organizaciones judías, que en 1942 todavía funcionaban con suficiente estructura para orientar a refugiados, aunque con recursos decrecientes y riesgo creciente. Y fue alojada inicialmente en habitación de familia de Lyon, que formaba parte de red de acogida organizada por Unión de Resistencia Judía, que los franceses llamaban Sixième, la sexta, brazo de organización Éclaireurs Israélites de France dedicado a rescate de niños y adultos judíos. En octubre de 1943, Miriam dio a luz a Samuel en la farmacia de André Bertrand en la Croix-Rousse. Farmacéutico de 52 años, que era punto de contacto de la Sixième en ese barrio, y que había asistido o facilitado 5 partos anteriores en sus instalaciones, porque la alternativa para mujeres judías con documentación falsa era hospital, donde el riesgo de identificación era mayor que el riesgo médico del parto en farmacia. Samuel nació sano, peso normal, sin complicaciones, y Miriam pasó 3 días en cuarto trasero de la farmacia antes de regresar con él a habitación que ocupaba en casa de familia Mercier en Croix-Rousse. Familia de padre ferroviario, madre costurera y 3 hijos adolescentes que sabían que la mujer que vivía en habitación del fondo tenía nombre diferente al que usaba en casa y que el bebé que había llegado no tenía padre visible y que ninguna de estas cosas
requería pregunta en contexto de 1943, porque las preguntas tenían respuestas que era mejor no conocer completamente. Los 4 meses que Miriam y Samuel pasaron en casa de los Mercier fueron existencia de cuidado extraordinario y miedo constante que coexistían de manera que Miriam describió después, en los testimonios que dio décadas más tarde, como la textura específica de lo que significa vivir con intensidad, porque cada momento es potencialmente último. Que no es romanticismo, sino descripción de estado psicológico en que la percepción funciona diferente cuando el peligro es suficientemente concreto y suficientemente sostenido. Samuel era niño, que no sabía que existía algo amenazante, porque 4 meses no es tiempo suficiente para saber nada de esa complejidad. Y porque Miriam lo sostenía con la consistencia que hace que los niños pequeños sean capaces de una serenidad que los adultos en las mismas circunstancias no pueden sostener. Serenidad que era en parte temperamento del niño y en parte efecto del calor constante del cuerpo de su madre, que es lo que los niños de 4 meses conocen del mundo principalmente. La noche del 7 de febrero de 1944, delación de origen nunca completamente establecido, dirigió a equipo de Gestapo a la calle donde vivían los Mercier. El equipo llegó a las 11 de la noche. Llamó a la puerta con el tipo de golpe que en 1944 Lyon ya nadie confundía con visita social. Y encontró a Miriam en habitación del fondo, con Samuel dormido en cuna improvisada de cajón de madera forrado con mantas. Los Mercier no fueron arrestados esa noche porque los documentos de Miriam, aunque falsos, estaban suficientemente bien confeccionados para que la Gestapo no pudiera verificar falsedad inmediatamente. Y porque la situación de familia que alberga a refugiada, que resultó ser judía, requería investigación que llevaría días, tiempo en que la Gestapo prefería tener a Miriam y Samuel en custodia y dejar a los Mercier bajo vigilancia en lugar de bajo arresto. Esta distinción le costó a la Gestapo los Mercier, que desaparecieron del barrio al día siguiente, advertidos por vecino que los detuvo en calle antes de que volvieran a casa, y que sobrevivieron la guerra en campo bajo red de contactos que el padre ferroviario tenía y que resultaron suficientes para lo que necesitaban. Miriam y Samuel fueron llevados a Montluc esa noche. Montluc, Lyon, 7 al 9 de febrero de 1944. La prisión de Montluc en Lyon había sido construida en el siglo XIX como prisión militar y había operado en esa capacidad durante décadas, antes de que la ocupación alemana la convirtiera en lugar de detención de la Gestapo, lugar donde prisioneros esperaban interrogación, deportación o ejecución en proporción que dependía de qué información tenían y cuánto del sistema les era aplicado antes de que el sistema los procesara hacia su destino siguiente. Miriam pasó 2 noches en celda de Montluc con Samuel, 2 noches en que el niño durmió con la inconsciencia total de quien no conoce el peligro, y en que Miriam no durmió porque las madres en peligro con niños pequeños no duermen en el sentido completo del término, sino que permanecen en estado de alerta, que es vigilia funcional disfrazada de descanso. Las condiciones en Montluc en febrero de 1944 eran lo que eran las condiciones en prisiones de la Gestapo en ese momento de la guerra. Frío, sobrepoblación, alimentación insuficiente, ausencia de información sobre lo que sucedería, que es la condición psicológicamente más brutalizante de todas, porque el ser humano puede adaptarse a casi cualquier circunstancia conocida y tiene dificultad extrema adaptándose a incertidumbre total sobre lo que viene. Lo que Miriam sabía, porque era información que circulaba entre prisioneros de Montluc con la velocidad que circula la información en espacios cerrados, donde todos dependen de los mismos datos para orientarse. Era que los transportes salían regularmente hacia el este, que el este significaba Auschwitz en la mayoría de los casos,
y que Auschwitz significaba lo que toda Europa ya sabía que significaba, aunque mucha gente eligiera no saberlo completamente. Lo que no sabía era qué pasaría con Samuel, porque nadie en Montluc había visto antes el caso específico de madre con bebé de 4 meses en proceso de deportación. O si lo habían visto, no habían sobrevivido para contarlo. Y la incertidumbre sobre ese punto específico era más insoportable que la certeza sobre su propio destino. Porque la certeza sobre su propio destino era al menos información. Y la información, aunque terrible, permite planificación, mientras que la incertidumbre no permite nada excepto el tipo de espera que consume energía sin producir resultado. La mañana del 9 de febrero, a las 6, los 43 prisioneros seleccionados para el transporte fueron llevados al patio. La fila y la separación. Montluc, 9 de febrero de 1944, 6 a 6:47 de la mañana. Werner Knapp era hombre de procedimientos, no de crueldad estudiada. Distinción que en el contexto de lo que estaba haciendo esa mañana no aliviaba a nadie, pero que determinaba el método con que lo hacía, que era método de eficiencia burocrática en lugar de método de demostración de poder. Lo cual significaba que el proceso era más rápido y menos teatral que bajo supervisión de Barbie, pero igualmente irreversible en sus resultados. La fila se formó por instrucción de guardia que señaló muro norte del patio y dijo: «Formen fila» en alemán y en francés, con acento que hacía ambos idiomas igualmente incómodos de escuchar. Y las 43 personas se movieron hacia ese muro con la mezcla de obediencia y resistencia interna que produce la situación en que obedecer y resistir producen exactamente el mismo resultado final, y la diferencia está solo en el proceso. Knapp caminó a lo largo de la fila con lista en mano, verificando nombres, asignando destinos con eficiencia que permitía, lista preconfeccionada, señalando con movimiento de mano hacia derecha o hacia izquierda según criterios que los prisioneros no conocían y que probablemente incluían edad, capacidad de trabajo evaluada visualmente y categorías adicionales que los documentos posteriores no especifican completamente. Cuando llegó a Miriam, que sostenía a Samuel contra el pecho con la posición que había adoptado desde que entraron al patio, Knapp se detuvo brevemente de manera que no fue pausa de consideración, sino pausa de recategorización. Momento en que el procedimiento establecido encontró variable que no había previsto y necesitó instrucción adicional de memoria o de improviso. Samuel estaba despierto. Miraba con la atención amplia e indiferenciada de niño de 4 meses, que todavía no puede enfocar el mundo con precisión suficiente para entenderlo, pero que registra luz, movimiento, temperatura y el estado emocional de quien lo sostiene, registros que no puede interpretar, pero que determinan su propio estado, de manera que Samuel estaba quieto porque Miriam lo sostenía con la firmeza deliberada de quien ha decidido que su propio cuerpo no transmitirá al niño lo que está sintiendo. Knapp dijo algo a guardia a su derecha en alemán, que los testigos presentes en patio no escucharon completamente, pero cuyos efectos fueron inmediatos. El guardia se acercó a Miriam, extendió brazos y dijo en francés con acento alemán: «El niño va aparte». Miriam no soltó a Samuel. Hubo pausa de aproximadamente 8 segundos en que nadie hizo nada. Que en el patio de Montluc a las 6 de la mañana de febrero eran 8 segundos de tipo que las personas que los presenciaron recordaron durante décadas. Porque en esos 8 segundos estaban contenidos todos los tipos de impotencia que la situación producía. La impotencia de Miriam, que no podía resistir con ningún resultado excepto violencia acelerada. La impotencia de los otros 42 prisioneros que miraban sin poder hacer nada. Y la impotencia específica del guardia que había recibido orden y necesitaba ejecutarla, y que frente a madre que sostenía a bebé de 4 meses,
era confrontado con la versión más concreta posible de lo que ejecutar esa orden significaba. El guardia tomó a Samuel, no con violencia, con la firmeza de quien ejecuta tarea que no elegirá describir esa noche. Y Samuel, separado abruptamente del calor y posición que era su mundo conocido, comenzó a llorar con el llanto específico de niño de 4 meses, que no entiende qué cambió, pero entiende que algo cambió. Miriam extendió los brazos hacia Samuel durante un segundo, movimiento que el guardia bloqueó con su cuerpo sin contacto físico, solo interposición. Y Knapp avanzó hacia siguiente persona en la fila, con el movimiento de quien ha cerrado una entrada en su lista y pasa a la siguiente. No hubo despedida porque el procedimiento no incluía despedida y porque Knapp no era hombre que modificara procedimientos para incluir variables que no habían sido previstas. Y porque detener el proceso para despedida hubiera requerido que Knapp reconociera que lo que acababa de hacer era separación que merecía despedida. Reconocimiento que el procedimiento estaba específicamente diseñado para no requerir. Miriam fue asignada a grupo que saldría hacia Auschwitz el 11 de febrero. Samuel fue llevado por guardia diferente hacia interior del edificio. Miriam no supo a dónde llevaban a Samuel. Samuel no sabía nada de lo que estaba pasando, excepto que la persona que era su mundo no estaba sosteniendo, y que el llanto que producía no resultaba en lo que el llanto siempre había resultado en los 4 meses anteriores. Eso fue la separación. 90 segundos en patio frío de febrero. Sin palabras finales, porque no las hubo. Sin mirada última, porque Knapp ya había avanzado, y el guardia que sostenía a Samuel lo llevaba en dirección contraria, sin posibilidad de saber si era última vez o si había alguna posibilidad de que no lo fuera. Samuel Lyon, febrero de 1944. El guardia que llevó a Samuel al interior de Montluc era Franz Haider, 22 años, originario de Freiburg, el más joven de los guardias asignados a patio esa mañana. Y lo que hizo con Samuel después de entrar al edificio no estaba en ninguna orden que hubiera recibido, porque las órdenes se referían a proceso de separación, pero no especificaban destino del niño separado más allá de institución competente, que era categoría suficientemente vaga para cubrir variedad de destinos que el régimen usaba para niños judíos capturados. Destinos que en 1944 incluían campos, orfanatos bajo administración colaboracionista e instituciones religiosas que en algunos casos operaban como punto de paso hacia redes de rescate y en otros como punto de entrega a autoridades. Haider llevó a Samuel a despacho de guardia interior. Lo depositó en superficie de escritorio. Miró al niño que seguía, llorando con la persistencia de quien no ha recibido respuesta a señal que ha emitido repetidamente, y salió a buscar a superior que le dijera qué hacer con variable que no había sido completamente especificada en instrucciones de esa mañana. El superior era sargento de administración de Montluc, que tampoco tenía instrucción específica sobre Samuel, y que tomó decisión pragmática que los sistemas toman cuando encuentran variable no prevista en sus procedimientos, que fue ignorar la variable por el tiempo suficiente para que alguien con más autoridad la resolviera. Lo cual en práctica significó que Samuel permaneció en despacho de guardia interior durante aproximadamente 4 horas. Solo excepto por guardias que entraban y salían y que lo ignoraban con la atención específica que se requiere para ignorar a bebé que llora en habitación pequeña. A las 10 de la mañana, enfermera de Cruz Roja que hacía visita rutinaria de inspección a Montluc, Suzanne Aubert, 44 años, llegó a despacho de guardia para firma de formulario de rutina y encontró a Samuel, que había agotado el llanto y estaba en estado de quietud exhaustada, que no era sueño, sino el estado que viene después del llanto sin respuesta.
cuando el sistema nervioso de niño pequeño no tiene más recursos para emitir señal. Susan Aubert era enfermera de Cruz Roja, con 12 años de experiencia en instituciones. Mujer que había visto condiciones de infancia difíciles en rango, que iba desde negligencia doméstica hasta consecuencias de guerra, y que por tanto tenía criterio calibrado para evaluar situación de niño y respuesta emocional, que no incluía parálisis ante circunstancia difícil. Preguntó a guardia de despacho de dónde venía el niño. El guardia explicó brevemente. Susan preguntó a dónde iba. El guardia dijo que estaban determinándolo. Susan preguntó si había alguien alimentando al niño. El guardia dijo que no había instrucción sobre eso. Susan Aubert sacó de su bolsa botella de leche que llevaba por razones no relacionadas con Samuel. Leche que ella misma usaba para el café que tomaba durante visitas largas a instituciones. La templó con agua de pichel que había en el despacho. Y alimentó a Samuel con la competencia de quien ha alimentado a muchos niños, sin necesitar que nadie le explique cómo. Mientras lo hacía, evaluó la situación con criterio que combinaba formación médica, experiencia institucional y algo que los archivos no pueden documentar directamente, pero que los testimonios posteriores de personas que la conocieron describen como capacidad de ver exactamente lo que estaba sucediendo y decidir exactamente qué debía hacerse sin perder tiempo en consideraciones que no cambiaban lo que debía hacerse. Cuando terminó de alimentar a Samuel, preguntó al guardia si tenía objeción a que ella coordinara traslado del niño a institución de acogida adecuada, porque su organización tenía contactos con varias instituciones en Lyon para exactamente ese tipo de situación, y el papeleo podía resolverse rápidamente. Ofrecimiento que el guardia recibió con el alivio de quien tiene en sus manos problema que no sabe resolver y que alguien competente acaba de ofrecer resolver. El guardia dijo que necesitaba autorización de superior. Susan dijo que esperaría. El guardia buscó al superior. El superior evaluó durante 10 minutos que la situación era exactamente lo que parecía. Variable no prevista que alguien con autoridad apropiada ofrecía resolver. Y firmó autorización de traslado a institución de acogida bajo supervisión de Cruz Roja. Susan Aubert salió de Montluc a las 11 de la mañana con Samuel en brazos y formulario de autorización en bolsa, y sin que nadie le hubiera preguntado exactamente qué institución de acogida tenía en mente. Omisión que en otro contexto hubiera sido negligencia administrativa, y que en este contexto era apertura que Susan había calculado correctamente que estaría disponible si procedía con suficiente competencia y suficiente seguridad de propósito, para que la duda no tuviera espacio donde instalarse. La cadena Lyon, febrero de 1944. Susan Aubert no llevó a Samuel a institución de acogida bajo administración colaboracionista, que era el tipo de institución que el formulario firmado por superior de Montluc asumía que existía en sus contactos de Cruz Roja, sino a apartamento de calle Mercier, en centro de Lyon, donde vivía Paulette Renard, 38 años, maestra de escuela sin trabajo, porque escuela donde enseñaba había sido cerrada por reorganización administrativa en 1943, y que era punto de contacto de red de la Sixième, en sector central de Lyon. Susan conocía a Paulette, porque las dos habían crecido en mismo barrio de Lyon, y porque las redes de resistencia en ciudades se construyen frecuentemente sobre fundamento de relaciones previas, que el mundo en circunstancias normales nunca hubiera convertido en lo que se convirtieron en circunstancias anormales, que es fenómeno que los sociólogos estudian y que las personas que lo vivieron describen simplemente como que sabías a quién llamar porque lo sabías. Paulette recibió a Samuel, evaluó situación y entendió que el niño necesitaba colocación permanente que fuera segura para el tiempo que tardara en resolverse lo que necesitaba resolverse.
que podía ser semanas, o meses, o años, dependiendo de cómo evolucionara la guerra. Evaluación que en febrero de 1944 era genuinamente incierta, porque los desembarcos de Normandía no habían sucedido todavía, y el horizonte temporal de la ocupación no era visible desde dentro de ella. La colocación permanente la organizó Paulette a través de contacto que tenía en obras del Cardenal, Organización de Asistencia Social Católica de la Archidiócesis de Lyon, que tenía red de familias de acogida para niños sin familia funcional, y que en los años de ocupación había extendido esa red para incluir niños judíos en proporción que variaba según la disposición de párrocos y directores locales de la organización. Disposición que a su vez variaba enormemente según conciencia individual de cada persona en la cadena. El contacto de Paulette en obras del Cardenal era el padre Maurice Gaillard, 61 años, sacerdote de parroquia de Saint-Nizier, que coordinaba colocaciones de niños en familias de acogida desde 1941 y que había desarrollado criterio para evaluar qué familias ofrecían protección real y qué familias ofrecían protección que desaparecería ante primera presión, que era distinción crucial, porque la diferencia entre las dos no era visible en primera conversación y requería conocimiento de personas que solo el tiempo y la proximidad producen. Gaillard colocó a Samuel con la familia Beaumont, Philippe y Hélène Beaumont, 44 y 40 años respectivamente, comerciante de telas y modista, sin hijos propios por razones médicas, que vivían en casa de 2 plantas en barrio de Baise, en el noroeste de Lyon, casa que tenía características físicas que Gaillard valoraba en familias de acogida para niños con identidad que necesitaba protección. Espacio suficiente para que niño tuviera habitación propia lejos de vista de visitantes. Jardín cerrado que permitía que niño estuviera al aire libre sin ser visible desde calle. Vecinos de tipos de relación con la familia que Gaillard conocía lo suficiente para evaluar como baja probabilidad de denuncia. Samuel llegó a casa de los Beaumont el 12 de febrero de 1944, 3 días después de la separación en Montluc, con nombre nuevo que los documentos que Paulette Renard había confeccionado daban como Simon Beaumont, de 2 meses, hijo tardío de Philippe y Hélène, cuya existencia explicaría al niño ante cualquier vecino o autoridad que preguntara, historia que requería que Hélène Beaumont adoptara. Físicamente la apariencia de mujer que acaba de parir a pesar de no haberlo hecho, que era demostración de compromiso que la mujer adoptó con la seriedad de quien ha considerado todas las implicaciones y decidido que el compromiso es lo que toca. Samuel, que no sabía que se llamaba Samuel y no podía saber nada de lo que le estaba ocurriendo, se adaptó a los Beaumont con la rapidez que tienen los niños de 4 meses para adaptarse a nuevas fuentes de calor y alimento y estabilidad. Adaptación que Hélène Beaumont describió después como simultáneamente más fácil de lo que había temido y más difícil de lo que había esperado, porque la facilidad era del niño y la dificultad era de ella, que necesitaba amar a este niño suficientemente para protegerlo bien, y necesitaba al mismo tiempo recordar que no era su niño, sino que alguien lo esperaba, si la historia terminaba como era posible que terminara. Auschwitz, febrero de 1944 a enero de 1945. El transporte del 11 de 1945, febrero de 1944 de Lyon a Auschwitz, llevó a 611 personas, de las cuales Miriam Feldman era una, en condiciones de traslado que los testimonios de supervivientes de transportes similares describen con un vocabulario que es el mismo vocabulario disponible para describir todo y que resulta insuficiente para describir esto. Insuficiencia que no es falla de los testimoniantes, sino límite del lenguaje, cuando lo que describe supera lo que el lenguaje fue construido para contener.
Miriam sobrevivió la selección de llegada a Auschwitz-Birkenau porque tenía 28 años y era físicamente capaz. Criterios que determinaban en ese momento si alguien era asignado a trabajo forzado o a cámara de gas, y que eran criterios sin relación alguna con cualquier calidad humana de la persona evaluada, pero que producían resultados que determinaban si esa persona vivía o moría en las siguientes horas. Fue asignada al Lager C de Birkenau, bloque de mujeres, donde pasó los 11 meses siguientes en condiciones que los testimonios de supervivientes de Birkenau describen como diseñadas para destruir en el tiempo más corto posible todo lo que hace a una persona, desde la individualidad hasta la capacidad de pensar en términos más allá de la supervivencia inmediata, proceso que funcionaba con eficiencia industrial sobre la mayoría de personas, y que algunas personas resistían por razones que los sobrevivientes que las observaron desde adentro atribuyen a combinaciones de temperamento, suerte y la presencia de algo que funcionaba como ancla interna, cuando todo lo externo estaba diseñado para cortar anclas. Para Miriam, el ancla era Samuel, que era información que ella tenía y que el sistema no podía quitarle porque estaba en interior de su cabeza. Información que era también sufrimiento de magnitud, que los psicólogos que estudiaron a supervivientes de Holocausto, que fueron separados de niños durante deportaciones, describen como trauma de tipo específico que interfiere con funcionamiento de manera diferente al trauma de experiencia directa, porque combina pérdida con incertidumbre total, que es combinación que el cerebro humano maneja con especial dificultad, porque no puede resolver el duelo de pérdida sin información sobre lo que fue perdido. Miriam no sabía si Samuel estaba vivo. No sabía dónde estaba. No sabía si había sido llevado a campo, a orfanato, a familia. No sabía si alguien lo estaba cuidando. Tenía 4 meses en el momento de separación, lo que significaba que necesitaba cuidado constante para sobrevivir en grado mayor que niño de 2 o 3 años. Y la incertidumbre sobre si ese cuidado existía era tipo de pensamiento que la mente necesitaba manejar durante cada hora de cada día, en condiciones que ya requerían todo el recurso disponible solo para mantenerse viva. Lo que hizo con ese pensamiento, según su testimonio de décadas después, fue convertirlo en propósito. Sobreviviría para encontrar a Samuel, o para saber qué le había pasado a Samuel, o para llevar memoria de Samuel si Samuel no había sobrevivido. Y cada uno de esos propósitos requería que ella sobreviviera. Y sobrevivir en Birkenau requería todo lo que uno tenía en cada momento disponible. De manera que el pensamiento de Samuel, que podría haber sido peso que hundiera, fue en cambio forma de motor de dirección incierta, pero propulsión real. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó Auschwitz-Birkenau. Miriam estaba entre los aproximadamente 7.000 sobrevivientes encontrados en el campo en ese momento. 7.000 de los más de 1 millón que habían pasado por el complejo y que en su gran mayoría no habían sobrevivido. Pesaba 41 kilogramos. Tenía tuberculosis en estadio inicial, que fue tratada en los meses siguientes. Tenía daño en manos de trabajo en condiciones de frío sin protección adecuada, que producía dolor crónico que persistiría durante años. Tenía 29 años, casi 30. Aunque los médicos que la examinaron en días posteriores a liberación documentaron que su aspecto físico los había llevado a estimar inicialmente edad mayor. Estaba viva. Y la primera pregunta que hizo en francés a enfermera de Cruz Roja en los días posteriores a liberación fue sobre procedimiento para localizar a persona separada en Lyon en febrero de 1944. Pregunta que la enfermera recibió con la tristeza específica de quien sabe que esa pregunta tiene respuesta posible, pero que el proceso de encontrar esa respuesta puede tomar meses o años, o puede no tener respuesta en absoluto. La búsqueda Francia.
1945. El sistema de localización de personas desaparecidas durante la guerra fue uno de los problemas administrativos más complejos que enfrentó Europa en 1945. Problema que combinaba escala masiva con urgencia individual, de manera que los organismos creados para resolverlo fueron permanentemente superados por la magnitud de lo que necesitaban resolver y que por tanto funcionaron con eficiencia variable que dependía enormemente de quién específicamente atendía cada caso específico. Miriam regresó a Lyon en abril de 1945. 3 meses después de la liberación, en estado físico que había mejorado desde enero, pero que seguía siendo frágil de manera que requería cuidado continuo. Transportada por organizaciones de repatriación que habían establecido redes de traslado para sobrevivientes de campos que necesitaban regresar a países de origen o a lugares donde tenían conexión anterior. Fue a Montluc porque Montluc era el último lugar donde había visto a Samuel. Y porque en la lógica de la búsqueda, cuando no tienes información, el punto de partida es el último punto de información conocida, aunque ese punto no tenga nada que ofrecer directamente. Porque lo que puede ofrecer es conexiones a personas que saben qué pasó después de ese punto. Montluc había sido liberado por la resistencia francesa el 24 de agosto de 1944. Durante liberación de Lyon, y sus archivos habían sido parcialmente preservados porque la resistencia había comprendido que los archivos de la Gestapo contenían información que era simultáneamente evidencia de crímenes y herramienta de localización de personas, y que destruirlos era negar a supervivientes información que les pertenecía. En archivos de Montluc, Miriam encontró entrada del 9 de febrero de 1944 que confirmaba su propio arresto y el de Samuel. Entrada que usaba terminología burocrática de la Gestapo que decía: niño menor de 1 año, separado para traslado institucional según procedimiento. Que era información que confirmaba que Samuel había sido separado formalmente y entregado a alguna entidad, pero que no especificaba cuál entidad, porque el procedimiento de esa mañana había sido más informal de lo que la documentación sugería. Un funcionario de archivos de Montluc que había trabajado con documentos de la Gestapo durante los meses posteriores a liberación le mencionó nombre de Suzanne Aubert, Cruz Roja, como persona que había tenido contacto documentado con bebés y niños en el periodo relevante. Nombre que aparecía en varios documentos de ese periodo como intermediaria en traslados de menores. Miriam encontró a Suzanne Aubert en oficina de Cruz Roja en Lyon en la tercera mañana de su búsqueda. Suzanne la reconoció por descripción que Samuel había llevado consigo en la información que Suzanne había recogido en Montluc, porque Suzanne tenía memoria para detalles de los casos que había manejado de la manera en que tienen memoria para detalles las personas que trabajan con personas en circunstancias extremas, y que han aprendido que los detalles son lo que distingue a las personas de las categorías. Le dijo que había tomado a Samuel de Montluc en febrero de 1944. Le dijo que lo había llevado a persona de confianza. Le dijo que esa persona podía decirle a dónde había ido Samuel después. Miriam pasó ese día y parte de la noche en la silla de oficina de Suzanne Aubert, porque no tenía lugar a dónde ir en Lyon que fuera suyo, y porque moverse del lugar donde acababa de recibir primera información real sobre Samuel en 14 meses era más de lo que podía hacer en ese momento. Vice-Lyon, abril de 1945. La cadena que llevó a Miriam de Suzanne Aubert a Paulette Renard tardó 2 días porque Paulette había sido arrestada brevemente por Gestapo en julio de 1944 y liberada después de la liberación de Lyon en agosto. Y estaba en proceso de reconstruir vida que la detención había interrumpido. Proceso que incluía mudanza a apartamento nuevo que Suzanne no tenía todavía en sus registros actualizados. Paulette llevó a Miriam a Padre Gaillard, que llevó a Miriam a los Beaumont,
que vivían en su casa de 2 plantas en barrio de Vice, con Samuel, que ahora tenía 15 meses y caminaba con la inestabilidad específica de niño que lleva 3 meses caminando y que todavía está calibrando la relación entre su centro de gravedad y el suelo. Hélène Beaumont abrió la puerta. Detrás de ella, en pasillo que llevaba al salón, había niño de 15 meses que llevaba 15 meses siendo Simon Beaumont para todas las personas que lo conocían y que era Samuel Feldman para persona que acababa de aparecer en puerta de sus cuidadores, con aspecto de quien ha recorrido distancia que no puede medirse solamente en kilómetros. Miriam vio a Samuel antes de que Hélène Beaumont dijera nada. Vio la cara que era la cara de su hijo, aunque los 15 meses que habían pasado habían cambiado al niño de manera que era simultáneamente reconocible y diferente. Reconocible porque hay cosas en la cara de hijo que la madre reconoce por mecanismo que no requiere proceso consciente y que funciona incluso cuando el tiempo ha cambiado el rostro que era el punto de referencia original. Lo que pasó en los siguientes minutos fue descrito por Hélène Beaumont en testimonios que dio en los años posteriores, con el cuidado de persona que había sido testigo de algo que no quería distorsionar, con la versión que el tiempo y la emoción hubieran producido si no lo hubiera preservado con precisión deliberada. Miriam no corrió hacia Samuel. Se quedó en umbral de puerta durante tiempo que Hélène estimó en 30 segundos, pero que probablemente fue menos, porque el tiempo en esos momentos es el tiempo más elástico que existe. Y miró al niño con el tipo de mirada que no es evaluación, sino reconocimiento. Y entonces Samuel, que estaba mirando a la mujer desconocida en la puerta, con la atención indiferenciada de niño de 15 meses ante persona nueva, hizo algo que Hélène Beaumont describió como momento en que entendió que iba a perder al niño que había cuidado durante 15 meses y que esa pérdida era exactamente lo que debía pasar. Samuel extendió los brazos hacia Miriam. No había razón consciente para ese gesto en niño que no tenía memoria funcional de los 4 meses que había pasado con su madre antes de la separación. Porque la memoria episódica no funciona en niños de esa edad, de manera que pudiera producir reconocimiento consciente de persona no vista en 15 meses. Pero los investigadores de apego infantil, que años después estudiaron casos similares de reunificación después de separación temprana, encontraron que en algunos casos, algo más difícil de explicar que la memoria episódica producía respuestas en niños que sugerían reconocimiento de tipo que la ciencia todavía describe con vocabulario provisional. Miriam cruzó el umbral, tomó a Samuel. Y Hélène Beaumont cerró la puerta y fue a decirle a Philip que la mujer había llegado. Porque Philip estaba en taller del fondo y no había visto nada. Y porque Hélène necesitaba decírselo a alguien, y Philip era la persona con quien compartía las cosas que necesitaba decir. ¿Qué es lo que hacen las personas que han compartido 15 meses de cuidado de niño, que sabían que eventualmente dejarían de cuidar si las cosas salían como debían salir? Después, Lyon y el mundo. 1945 a 1990. Miriam Feldman y Samuel pasaron 2 semanas en casa de los Beaumont, mientras Miriam recuperaba fuerzas suficientes para el traslado, y mientras se organizaban documentos que Samuel necesitaba para existir legalmente como Samuel Feldman en lugar de Simon Beaumont. Proceso burocrático de reconstrucción de identidad, que en 1945 Francia era proceso largo y complicado, porque el sistema no había previsto exactamente este tipo de reversión, y procedía con la lentitud de quien improvisa mientras aplica reglas que no cubren completamente el caso. Los Beaumont no hicieron lo que es posible imaginar que pudieran haber hecho, que era resistir la reunificación o dificultar el proceso o buscar manera de mantener al niño que habían cuidado durante 15 meses y al que habían amado con la intensidad de personas sin hijos propios que finalmente tienen uno. Porque Philippe y Hélène Beaumont
Eran personas que habían tomado a Samuel sabiendo que era en depósito y que el depósito estaba destinado a ser devuelto si quien lo había depositado sobrevivía. Y porque confundir lo que había sido depósito con propiedad hubiera sido traición a todo lo que les había llevado a aceptar el depósito en primer lugar. Lo que hicieron fue más difícil que resistir, que fue ayudar activamente. Acompañaron a Miriam en trámites. Explicaron a funcionarios lo que había pasado. Describieron a Samuel con el detalle de 15 meses de observación diaria que Miriam no tenía. Proporcionaron continuidad de información que ayudó a Samuel a adaptarse a la transición de la única manera en que los niños de 15 meses se adaptan a cambios, que es gradualmente y con apoyo de los adultos de referencia anteriores. Miriam y Samuel se fueron de Lyon en junio de 1945 hacia París, donde Miriam tenía contacto con organización de supervivientes que la ayudó a encontrar apartamento y trabajo, de manera que permitiera comenzar reconstrucción de vida que la guerra había destruido en casi todos sus componentes, excepto en el componente que importaba más para la reconstrucción de los demás, que era estar viva y tener a Samuel. Samuel Feldman creció en París. Estudió medicina, especialización en pediatría. Ejerció en Hospital de París durante 30 años. Tuvo 3 hijos. Nunca supo completamente lo que había pasado en sus primeros 15 meses, porque Miriam eligió contarle la historia en etapas según lo que evaluaba que él podía recibir en cada momento de su desarrollo. Y porque la historia completa incluía partes que Miriam tardó años en poder hablar, sin que el hablar lo destruyera temporalmente, que era costo de la historia que pagaba cada vez que la contaba, y que consideraba que valía la pena pagar, porque la alternativa era dejar la historia sin contar, y eso era otro tipo de costo que había decidido que no quería pagar. La primera vez que Samuel escuchó historia completa tenía 22 años y Miriam 60. En conversación que duró toda una tarde en apartamento de París, donde habían vivido desde 1945. Conversación en que Miriam contó todo desde el principio. Y Samuel escuchó con el tipo de atención que se da a historia, que es simultáneamente propia y de otro. Porque era historia que le pertenecía completamente, y en que al mismo tiempo él no había estado presente excepto como objeto de las decisiones de otros, durante periodo en que no podía tomar decisiones propias. Al final de la tarde, Samuel preguntó por los Beaumont. Miriam le dijo que seguían en Lyon, envejecidos, Philippe con problemas cardíacos, Hélène todavía activa. Samuel fue a Lyon el fin de semana siguiente. Hélène Beaumont tenía 73 años cuando abrió la puerta a Samuel de 22. Lo miró durante tiempo que Samuel describió después como momento en que alguien ve lo que esperaba ver y lo ve de maneras que habían imaginado sin saber exactamente cómo sería. «Te reconozco», dijo Hélène, en francés que sonaba exactamente como sonaba el francés de Lyon, «aunque no te pareces en nada al niño que eras». «Me parezco en algo», respondió Samuel, que es respuesta que no planificó, sino que simplemente estaba allí cuando la necesitó. Entraron. Philippe estaba en salón. Los tres hablaron durante horas sobre los 15 meses, que eran simultáneamente historia compartida y historia que pertenecía diferente a cada uno de los que la habían vivido, que es la naturaleza de la historia compartida, que no es la misma historia para todos los que la comparten, sino versiones distintas de evento común, cuya complementariedad es lo que hace que el evento sea completo cuando las versiones se ponen juntas. Samuel visitó a los Beaumont regularmente durante los años siguientes, hasta que Philippe murió en 1979 y Hélène en 1984. Asistió a los funerales de ambos. Sus hijos los conocieron como parte de familia extendida, que no tiene nombre preciso en el vocabulario de las relaciones familiares convencionales, porque la relación que existía entre los Beaumont y Samuel
No era la relación que ningún vocabulario convencional había necesitado nombrar hasta que casos como el de Samuel hicieron necesario que existiera nombre para ella. Algunos supervivientes de casos similares usan la palabra guardianes. Otros usan rescatadores. Hélène Beaumont usaba la palabra que Samuel le escuchó usar una vez cuando le preguntó cómo les explicaba a otros quién era él para ella. Nuestro niño prestado, dijo, que resultó ser nuestro para siempre, aunque no fuera nuestro nunca. Epílogo. Werner Knapp, el oficial que supervisó la selección del 9 de febrero de 1944 en Montluc, murió en julio de 1944 en Lyon durante la liberación, antes de que pudiera ser procesado por lo que había hecho durante su servicio en Francia. Klaus Barbie, bajo cuya autoridad operó Knapp esa mañana, fue juzgado en Lyon en 1987 y condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Sentencia que cumplió hasta su muerte en 1991 en cárcel de Saint-Joseph en Lyon, a 3 kilómetros de Montluc, donde había operado durante 18 meses, 47 años antes. Suzanne Aubert fue reconocida por Yad Vashem como justa entre las naciones en 1982. Reconocimiento que recibió con la objeción de que lo que había hecho no era lo suficientemente excepcional para el reconocimiento, porque era lo que cualquier persona debería haber hecho en esa situación. Objeción que el representante de Yad Vashem recibió con la respuesta de que eso era exactamente el tipo de objeción que hacían las personas que merecían el reconocimiento. Paulette Renard recibió el mismo reconocimiento en 1983. Padre Gaillard en 1984. Póstumo. Había muerto en 1978. Los Beaumont en 1985. Franz Haider, el guardia de 22 años que llevó a Samuel al interior de Montluc y que no cuestionó cuando Suzanne Aubert salió con el niño, fue localizado por investigadores en 1980 en Freiburg, donde vivía como empleado de correos jubilado. Fue entrevistado sobre los eventos de febrero de 1944 y describió ese día con la mezcla de memoria fragmentada y vergüenza cuidadosamente administrada que caracterizaba a muchos alemanes de su generación cuando hablaban del periodo. Pero recordaba específicamente a Miriam, sosteniendo a Samuel en patio, y recordaba los 8 segundos entre orden y ejecución con detalle, que sugería que esos 8 segundos habían permanecido con él durante 36 años, de manera diferente a los detalles que se olvidan. Cuando el investigador le preguntó si había pensado en no ejecutar la orden, Haider respondió después de silencio largo que había pensado, pero que no había actuado sobre el pensamiento, y que esa diferencia entre pensar y actuar era la diferencia que había vivido con desde entonces. Respuesta que el investigador anotó con la objetividad de su trabajo y que cualquiera que la lee puede interpretar como quiera. Miriam Feldman murió en París en 1998, a los 83 años, rodeada de Samuel y sus 3 hijos y los hijos de sus hijos. 7 personas cuya existencia era consecuencia directa de que Suzanne Aubert hubiera ido a Montluc esa mañana de febrero de 1944 a firmar formulario de rutina y hubiera encontrado a Samuel en despacho de guardia y hubiera decidido que lo que debía hacerse era exactamente lo que hizo. En su funeral, Samuel habló brevemente. Dijo que no recordaba el patio de Montluc, ni el camión, ni los brazos de guardia que lo separaron de su madre, porque tenía 4 meses, y los 4 meses no se recuerdan de manera que el cerebro adulto puede acceder, pero que durante toda su vida había llevado la historia de ese patio como parte de lo que era, de manera que no podía separarse de su identidad, que era historia de
Separación que contenía también historia de que 8 personas habían tomado decisiones pequeñas que juntas sumaban vida. Mi madre sobrevivió para encontrarme, dijo. Y yo fui encontrable porque 8 personas hicieron cada una lo que podía hacer. Ninguna de las 8 sabía completamente lo que estaban haciendo. Todas lo hicieron de todas formas. No dijo más porque no había más que decir que fuera necesario decir después de eso. Afuera de la iglesia de Saint-Sulpice, donde fue el funeral, en la tarde de octubre de 1998, París continuaba con sus ritmos de ciudad, que ha absorbido más historia de la que ninguna ciudad debería tener que absorber y que ha aprendido a seguir siendo ciudad de todas formas. ¿Qué es lo que hacen las ciudades y lo que hacen las personas? Y lo que hizo Miriam Feldman durante 53 años entre el patio de Montluc y ese octubre en que terminó de hacerlo. Samuel vive todavía en París. Tiene 79 años. Sus hijos y nietos viven en Francia y en Israel y en Canadá. La historia no termina con la muerte de quien la vivió. Continúa en los que vienen después, que es la única manera en que las historias de este tipo terminan bien. Que no es resolución, sino continuación. Que no es cierre, sino apertura hacia tiempo que todavía no ha pasado. Y que por tanto todavía puede ser diferente de lo que el pasado fue. El patio de Montluc existe todavía. El muro norte donde se formó la fila tiene marca del tiempo en la piedra que no dice nada de lo que pasó allí, porque la piedra no tiene lenguaje para eso. Pero la historia dice lo que la piedra no puede decir, y la historia dura más que la piedra, que es la única forma de victoria disponible contra el tipo de cosa que sucedió en ese patio a las 6 de la mañana, del 9 de febrero de 1944. 90 segundos de separación. 15 meses de cadena humana. 53 años de vida reconstruida. Eso es lo que hubo. Eso es lo que fue suficiente.